C7 Democracia. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por su compañía. El día de hoy tenemos un tema en C7 Democracia que nos debe gustar a todos, hombres y mujeres parejo, porque hablar del empoderamiento de la mujer en esta vida económica, política y como usted le quiera llamar, pues es muy importante, porque somos precisamente parte del soporte de los movimientos que se hacen, el sostén de este país. El día de hoy tenemos un tema muy bueno, que es el feminismo. Si es una ideología o es una moda, cómo es que la debemos nosotros de reconocer, entender y practicar en caso, obviamente, de que este tipo de formas de pensamiento sea para usted la más conveniente. El día de hoy saludo y le doy la más cordial bienvenida a la consejera electoral Beatriz Rangel, que nos acompaña en la conducción. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Trini? Muy buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad de estar en este programa, ¿eh? Y pues buen tema, ¿no? Ya lo creo que sí, es un tema relevante y creo que va a ser muy importante. Yo invito a la audiencia a que se quede con nosotros. Así es, y que tenemos un teléfono que es el 3030-5307 y que también le damos la bienvenida a Lupita Díaz de Sandy. Ella es intérprete de lengua de señas y que estará en esta parte de la pantalla platicando con todas las personas que tienen una deficiencia auditiva. Así que también, Lupita, muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio y invitándola a que participe con nosotros también, usted que nos oye y que nos ve a través de la multiplataforma de C7, porque el IEPC nos trae este par de libros, de ediciones. Este es una compilación de 3 pequeñas revistas de folios sueltos, es la edición, y más una historia maravillosa de este volcán que nos trae últimamente, pero en jaque, porque tiene unas fumarolas de hasta 4,000 metros, la última que se ha registrado el fin de semana, así que sería muy importante conocerlo un poquito más para saber por qué esta actividad. Así pues, damos inicio con el día de hoy, con ese tema. Muy bien, yo quisiera entonces, una vez que hemos presentado a nuestras invitadas el día de hoy, lanzarles una primera pregunta. Bueno, que sí nos hace falta presentarlas. y le voy a robar la palabra, porque está con nosotros la doctora Lourdes del Carmen Angulo Salazar. Ella es profesora de la especialización en estudios de género de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Guadalajara. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y encantada de venir a conversar con ustedes. Y también quien conduce con nosotros los lunes en el programa de C7 Mujeres, Paulina Hernández, secretaria ejecutiva del Instituto Jalisciense de las Mujeres, que hoy vienes como invitada. Así es. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. A ti por asistir con nosotros. Muy bien. Pues adelante. Sí, la primera, vamos a empezar sobre el tema que ya planteó Trini, que es el tema de el feminismo. El feminismo, ¿qué es el feminismo? Es como se dijo, es una moda, es un movimiento social, es un medio de empoderamiento, de liberación. ¿Qué ha significado el feminismo? Y la pregunta sería si este es el que ha desarrollado y potenciado las capacidades de las mujeres. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, yo voy a hablar como un poco como de mi experiencia como académica, pero también de mi experiencia como militante del movimiento feminista. Yo diría que de ninguna manera es una moda, si es un movimiento que tiene desde más de 2 siglos, probablemente, ¿no? Desde los inicios de las primeras manifestaciones de mujeres, y quizá si entendemos que la ideología es las ideas que inspiran un movimiento o los movimientos, pudiera aceptar que se trata de una ideología, pero en todo caso yo lo que diría es sí, un movimiento social y una teoría social también, es un pensamiento social, una construcción teórica que tiene un desarrollo ya de muchas décadas y que ha inspirado y ha transversalizado distintas disciplinas académicas, y si quieren luego platicamos un poco más de eso, pero yo creo que como movimiento social sí se le debe como tal muchos de los avances de las mujeres en distintos campos, en la política, en la economía, en los derechos humanos, en las políticas públicas, por supuesto, ¿no? Yo creo que sí hay que ubicar ahí muchas de las transformaciones, pero no todas. Hay también otras razones por las cuales hay avances de las mujeres
que no necesariamente se debe al movimiento feminista. Eso también más adelante, si quieren, lo podemos un poco como desmarañar o desmenuzar, sí. Pero sí, fundamentalmente yo diría, es un movimiento social y es una teoría crítica, es un pensamiento crítico y es un corpus académico, es un corpus teórico también, que explica la realidad. Y regresamos contigo, Paulina, después de la pausa, también para saber cuál es sobre este término, sobre este movimiento social, pues la forma de actuarlo por parte del Instituto Jalisciense de las Mujeres. ¿Qué les parece si regresamos? 3030-5307, el teléfono que ponemos a su disposición. C7 Democracia. Bueno, participa con nosotros en el 3030-5307. Lleves a casa estos libros que el IEPC nos regala el día de hoy, esta compilación de folios y por supuesto esta historia también que tiene que ver mucho con el estado de Colima, una tierra fértil que también nos ha regalado este volcán divino que desde Jalisco, que tiene más espacio de hecho, en área geográfica pertenece o tiene más, está más cargadito del lado de nuestro estado de Jalisco. Así que llévese a la casita y agradecemos por supuesto a Lupita Díaz de Sandy que está con nosotros participando como intérprete de lengua de señas, así que muchísimas gracias por tu colaboración. Nos quedamos con una pregunta pendiente, consejera. Así es, nos quedamos con la pregunta dirigida a la compañera del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Era sobre el tema del empoderamiento, si las mujeres se han empoderado con el feminismo. Bueno, claro que sí, y un poquito completando la información que ya comentó muy bien la doctora Lourdes, sí, el feminismo es una lucha social. Pero sí es importante un poquito recalcar la diferencia entre el feminismo y el machismo, porque luego a las mujeres que somos feministas nos no quieren adjudicar como si fuera algo malo, cuando en realidad el feminismo pues ya es toda una teoría política y sociológica en donde lo que se busca pues es la igualdad en derechos. Igualdad de derechos, igualdad de obligaciones entre mujeres y hombres, y esto ha sido a través de muchísimas luchas que datan de los 1800, cuando las mujeres, incluso en la época de la Ilustración, se empiezan a percatar que no tienen los mismos derechos políticos, electorales que los hombres, que no son concebidas como ciudadanas, y bueno, a raíz de esto empiezan varios movimientos, ¿no? Y bueno, también ahora en el marco del 8 de marzo, que estamos próximos a conmemorar, el Día Internacional de la Mujer, sí es importante mencionar que bueno, el feminismo ha sido esta lucha y realmente es una teoría, no es solamente una actitud como en el caso del machismo, que sí lo es, y que lo que busca esa actitud del machismo es estar por encima de las mujeres. El feminismo no, el feminismo busca igualdad. Y por ello, bueno, realmente sí ha sido un movimiento que ha logrado empoderar a las mujeres, pero también es importante aclarar que cuando se habla de empoderamiento, no se habla de poder sobre los hombres, se habla de poder sobre una misma, que tú tengas la posibilidad de decidir cuál sea la decisión que tengas, pero que la tomes pensando en ti misma. Yo quiero retomar el de machismo y feminismo. ¿Es propio decir embrismo como un término que se compara con el machismo? Y cuando hablamos de feminismo, ¿qué sería el término que le equivaldría a la parte del género masculino? Bueno, siembrismo. Bueno. Pues podríamos traer a colación que existe expresiones de hombres que se han preocupado también por la inequidad, por la desigualdad, por la violencia que viven las mujeres, y en distintos países, en México hay algunos grupos que están trabajando por nuevas masculinidades y no hay como un término tan, digamos, tan claro como feminismo, pero se habla de nuevas masculinidades y eso podría ser lo que se equipararía con feminismo, porque tiene también la intención o la meta de que cada vez haya menos desigualdad entre mujeres y hombres, y ellos se preocupan porque los modelos de masculinidad sean distintos a los que han vivido hasta ahora, que sean modelos donde haya menos violencia, donde ellos tengan la capacidad de expresarse más los sentimientos, de atreverse a asumir de manera menos estigmatizada ciertas tareas
que los roles socialmente asignados a las mujeres no se vean como algo o no se vivan como algo rígido, un poco como esta vida entre pareja más democrática o familias con relaciones más democráticas, más horizontales, donde la autoridad no la tiene el varón, sino que hay mucho más diálogo y mucho más, comunicación y una perspectiva de vida y de sociedad donde haya más igualdad. Yo creo que eso sería un poco más parecido, no tanto embrismo, feminismo, machismo, no son lo mismo, como decía Paulina, ¿no? Sí, definitivamente creo que eso que acabas de mencionar nos redimensiona al tema de género. Es decir, históricamente se han establecido roles que han establecido pautas de desigualdad. Y hoy esta visión de las nuevas masculinidades podríamos decir que complementa este movimiento social del feminismo. Sin embargo, bueno, todavía estamos en una situación en la que es paradójico cómo las mujeres somos mayoría y sin embargo todavía se les da un trato de minoría. ¿Qué puedes decir al respecto? ¿Qué pueden comentar en el tema de la toma de decisiones? Bueno, en cuanto a la participación política, si me permite, doctora, tiene que ver también con el reconocimiento a la ciudadanía. Estamos hablando de que fue hace 62 años próximamente cuando se reconoció el voto de las mujeres, el derecho de votar y ser votadas en México. Entonces realmente previo a eso pues no había una participación política o una participación, sí la había, sí hacían política, pero no desde los espacios ya públicos. La hacían de otra manera, obviamente emitiendo opiniones y teniendo cierta participación, pero es a partir de hace unos 62 años más o menos, si no me equivoco, donde ya se reconoce el derecho a votar y ser votada de las mujeres. Entonces a partir de ahí empieza ya el reconocimiento a la ciudadanía de las mujeres y la participación política más activa. Entonces, bueno, ahora también con la nueva reforma que busca la paridad de género, pues ya podremos ver en las próximas elecciones si realmente se cumple este 50-50 de participación igualitaria, pero realmente antes no lo había, pese a que las mujeres somos mayoría, no había ese reconocimiento, por tal no había esa participación política. Por lo tanto, ¿subsiste una brecha de género que es inequitativa? ¿Qué me puedes decir, Lourdes? Sí, yo quisiera complementar un poquito más Sí. lo que decía Paulina y luego retomo tu pregunta. Lo que está detrás de estas brechas de género y lo que está detrás de esta disparidad y de esta, dificultad o esta negación del derecho de las mujeres a participar más activamente en la vida política, tiene que ver con esa división tan tajante que históricamente se ha hecho de lo que a la mujer le corresponde hacer y ser y lo que al hombre le corresponde hacer y ser. Es una división, por supuesto, que se ha ido construyendo de manera cultural y social, pero ha sido tan persistente que durante generaciones las mujeres y los hombres nos hemos ido creyendo que así es, que es natural, que así como nos dicen que debemos comportarnos las mujeres y como debemos comportarnos los hombres es lo correcto, es lo adecuado y que eso no se puede cambiar. Entonces se nos dice que a las mujeres nos toca estar en la casa, cuidando a los hijos, limpiando la casa, haciendo las tareas del hogar, y que a los varones les toca casi por naturaleza salir a la calle, buscar el pan, participar en el ámbito público, digamos, en la política, y eso ha sido muy difícil poderlo transformar. Aunque es cultural y es social, es muy difícil y nos ha llevado muchas décadas de poder transformarlo. Y eso es lo que explica, digamos, esas brechas que aún persisten, ¿no? Esa desigualdad en cuanto al acceso a la toma de decisiones en distintos ámbitos, en las empresas, en las instituciones de gobierno, en el ámbito político en general, en las universidades, pues, digamos, en las instituciones en general, e incluso a nivel privado. O sea, aunque las mujeres, digamos, estamos constreñidas a estar en el hogar, no necesariamente somos las que mandamos ahí, o no siempre.
o no de manera tan sencilla como pareciera, ¿no? Y tan es así que, no sé si podemos regresar a la pausa con esta idea de que somos las responsables, porque aparte se nos culpa de una descomposición social por querer tener otras actividades que no nos competen, ¿no? Y lo digo entre comillas. Vamos a la pausa y regresamos. C7 Democracia. Tener vigencia, porque estamos en una cultura conservadora, una cultura patriarcal, machista, y entonces obviamente va a haber un enfrentamiento permanente, ¿no? Es decir, anular la perspectiva de las mujeres, anular el avance, la reflexión en torno a esta estructura, invisibilizar el conflicto, pues es una cuestión permanente. Y la otra sería también entre las diferentes feministas, pues entonces también podernos entender, acercar, convivir, ¿no? Y plantearnos, porque decíamos, somos una diversidad de mujeres, o sea, cuando hablamos de las mujeres, en realidad estamos hablando de características y circunstancias que nos hacen muy diferentes. Diferentes no quiere decir enemigas, diferentes nada más quiere decir diferentes, ¿no? Y necesidades y prioridades y contextos nos implican también actitudes y trabajos y tareas diferentes, y eso a veces cuesta trabajo armonizarlo, ¿no? O sea, como entender que la otra no necesariamente es mi enemiga, aunque no tenga la circunstancia de vida que yo tengo, ¿no? Entonces eso creo que también podría ser el otro. C7 Democracia. Entonces yo hacía la pregunta antes de la pausa, si es la mujer culpable de esta descomposición social, consejera, ¿no? Así es, ese sería el siguiente tema. ¿Por qué se atribuye a la mujer esta responsabilidad por el hecho de salir de su hogar también a desempeñar un trabajo, a traer un ingreso al hogar, ¿no? Y aparentemente se le responsabiliza por la suerte de los hijos y del orden en el seno de la familia? A ver, vamos a ver, Paulina, ¿podríamos empezar contigo? Sí, claro. Bueno, pues básicamente es por lo mismo que también comentaba la doctora, que tiene que ver con los estereotipos, ¿no? ¿Por qué? Porque desde chicas, desde chicos, nos han educado que la mujer tiene que ser la ama de casa, e incluso tiene que ver con un tema que no va más allá del solo hecho que te vayas a encargar de tu familia. ¿Qué pasa con aquella mujer que ni siquiera puede tener una familia? El estigma que es, o la responsabilidad o el sufrimiento que le provocan desde una niña de 2 o 3 años en el momento en el que se le entrega una muñeca. Porque en el momento que tú estás haciendo esto, le estás dando esa responsabilidad y esa carga a una niña de 3, 4 años. Entonces, sí es muy importante tratar de reeducarnos, porque desde ahí viene. No por el hecho de ser mujer eres 100% materna, si no, no habría tantas casas hogares o niños, bebés que se encuentran hasta en el bote de basura, ¿no? O sea, tratar de quitarnos de esos estereotipos que dicen la mujer quiere ser mamá, la mujer es toda emotiva, la mujer es todo sentimientos y el hombre no lo es. Por lo mismo que comentaba la doctora, que tiene que ver también con las nuevas masculinidades, porque al momento de tú hacer esta división de tareas, pues sufre la mujer y sufre el hombre. También sufre el hombre, ¿por qué? Porque le estás quitando la posibilidad también de encargarse de esta parte que tiene que ver con la educación y la familia. Entonces, realmente la responsabilidad viene pues de la misma sociedad, de lo que nos han enseñado, del cómo lo tenemos que hacer, y que pues ahora lo que tenemos que hacer es reeducarnos, ¿sí? Lo que ya aprendimos, que va a ser difícil saber que no era de esa manera, pero pues los hombres también se tienen que empezar a integrar en las actividades que supuestamente eran propias de la mujer, que son dentro del hogar. ¿Cómo? Pues distribuyendo las actividades, los tiempos, haciéndolo de una manera igualitaria, equitativa, y realmente va a funcionar, porque ya no es además un tema de el derecho que tiene la mujer a querer llegar al ámbito laboral, ya es también una necesidad, ¿no? Ya a veces es una necesidad que tanto mujer como hombre vayan a buscar el pan. Entonces, bueno, si lo van a hacer así, pues lo que tienen que hacer es tratar de redistribuir las actividades que se hacen en el hogar. Gracias, Paulina. ¿Qué tan importante es la participación de las mujeres en la economía actualmente, Lourdes? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, sí te voy a contestar, solo quiero hacer un pequeño agregado al comentario y a la pregunta que hacían. Es un enfoque, una explicación, además de, digamos, de un poco errónea, prejuiciada, me parece,
los estudios sobre los hogares que se han realizado en nuestro país y en el resto de la región, lo que han demostrado es un poco lo contrario, que donde en aquellos hogares que están encabezados por las mujeres, es donde hay mayor bienestar, a pesar de que no son los que tienen el mayor ingreso, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí sucede, en este mismo sentido del que estamos hablando, sucede que las mujeres tienen una mayor preocupación por el bienestar de los miembros de los hogares y suelen utilizar la mayor parte de los ingresos que llevan a la casa en proveer lo que los otros miembros necesitan. Cuando quien lleva el dinero al hogar es el varón, lo que se ha encontrado es que una cantidad importante de ese dinero lo utiliza el varón para irse con los amigos a la cantina, para utilizarlo para otros fines que no son necesariamente el cuidado del bienestar de los hijos o de lo que necesita el hogar. Eso, de alguna manera, es por lo que el programa, lo que era Oportunidades y ahora Prospera, es que va dirigido a las mujeres, porque tiene un poco el reconocimiento de que esa es la dinámica que ocurre en los hogares cuando las mujeres tienen la posibilidad de manejar dinero y ser ellas las que tomen las decisiones. Entonces, más bien, en contrario a lo que se dice de que son las responsables de la descomposición social, ellas están haciendo una labor de contención de esa descomposición social, llevando el bienestar que ellas pueden aportar al hogar, cuando eso es posible, cuando ellas van y se incorporan al trabajo pagado. Ahora, ¿qué tan importante es que ellas lo hagan? Bueno, ellas están haciendo una contribución, no solamente a la economía, digamos, a la economía formal o a la economía que conocemos, digamos, sino también toda esta otra parte que se conoce desde la perspectiva feminista de la economía, que es la economía del cuidado, lo que se llama la economía del cuidado, que tiene que ver con todo lo que las mujeres aportan en trabajo no pagado para sostener a aquellos que van a insertarse al mercado de trabajo, para que esa persona que se inserta al mercado de trabajo pueda recibir un salario que si no estuviera la mujer no alcanzaría para cubrir los servicios que la mujer le aporta para sostener el hogar y sostener a esa persona que va a trabajar. Entonces es una doble contribución. Se va a trabajar, pero también hace un trabajo, se va a trabajar, digamos, al mercado laboral, pero también hace un trabajo no pagado dentro del hogar que es sumamente importante y que es lo que sostiene digamos, un piso invisible, pero fundamental para la economía que existe en un país. Que aquí ya estamos hablando de esta combinación, o sea, no solamente que se quede en la casa, sino que también salga a traer más dinero a casa, ¿no? ¿Cómo enfrenta o cómo vive en la cotidianidad la mujer esta actividad? ¿Es feliz? ¿Está desarrollada? ¿Está completamente, pues no sé, como pez en el agua? ¿Está hecha para lo que se está enfrentando ella misma actualmente, doctora Lourdes? Hay varias cosas que se pueden también ahí, ante tu pregunta, comentar. Yo voy a abordar una de estas, que tiene que ver con el bienestar de la propia mujer. Lo que implica para la mujer estar en el trabajo pagado y el trabajo no pagado es que ella tiene una cantidad de horas de trabajo total muchísimo mayor que la que tiene cualquier otro miembro del hogar, pues por supuesto incluido si tiene pareja o no el varón, ¿no? Y además, por decir algo, en nuestro país son las mujeres del campo específicamente las que dedican mayor cantidad de horas en toda la región. Las mujeres rurales mexicanas dedican al trabajo total, o sea, al trabajo que se paga y al que no se paga, cerca de 80 horas a la semana. Los varones dedican 50 horas a la semana, o sea, es casi el doble, y eso repercute en el estado de salud físico, en que no tiene descanso, en que no tiene horas
por supuesto, para hacer nada más que dedicarse a eso, ¿no? Esa es una parte de las implicaciones que tiene para las mujeres. Por otro lado, indudablemente que el tener ingresos propios ha permitido que muchas mujeres tengan una experiencia de mayor autonomía también. La autonomía económica, hay estudios que también lo señalan, afecta a otras esferas de la vida de las mujeres. Cuando una mujer tiene dinero que es propio y que lo puede manejar y que decide sobre él, le permite tener decisiones propias en otros ámbitos de la vida, ¿no? Chiqui, vamos a hablar también de estas decisiones que ha tomado la mujer a lo largo de la historia y que han modificado a la sociedad, no solamente a la mujer, sino a la sociedad en general. 3030-5307, tenemos que hacer una breve pausa y ya regresamos. Perdón por el evento. C7 Democracia. Yo creo que lo que tendría que hacerse es mucho trabajo en el sentido de entender que el género es una construcción social, que no es una diferenciación, no tendría que hacerse una diferenciación natural y que por lo tanto no es que las mujeres tengan unas características ya inamovibles desde que nacen y hasta que mueren, sino que más bien estas características son condicionadas por el entorno en el que se desarrolla. Y entonces que por lo tanto las mujeres pueden desarrollar cualquier tipo de trabajo, habilidad, destreza, al igual que los hombres, ¿no? Entonces pienso que se requeriría más sensibilización en el tema del género como una característica construida socialmente, porque muchas veces eso es lo que frena, ¿no? O sea, bueno, obviamente la competencia dentro de estos lugares pues también es fuerte, ¿no? Porque hay muchas personas que están interesadas en tener los diferentes cargos, pero siempre en el caso de las mujeres hay ese sesgo, esa diferenciación, precisamente porque se parte de la creencia de que de manera natural las mujeres no cuentan con ciertas habilidades y por lo tanto entonces no tienen por qué estar en tales. C7 Democracia. Antes de seguir con el tema, agradecemos la aportación que nos ha hecho Patricia Ortega, representante en Jalisco de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, que la estamos escuchando al momento de irnos a una pausa. Muchísimas gracias y un saludo, por supuesto, a Patricia Ortega. Y nos quedamos con una pregunta. Todas estas evoluciones que ha tenido la mujer, hablando de empoderamiento, ¿no? Más horas de trabajo, pero bueno, trabaja, participa, su bienestar como tal, pensando en el bienestar de los demás, pero también en el de ella, por supuesto. Y esto gracias a una autonomía económica que se ha generado y que sigue produciéndose con la participación en la vida económica. Doctora, preguntándole, ¿qué ventajas le ha dado esta autonomía económica a la mujer? Lo que se ha visto también en las décadas que se ha analizado estos cambios en la mujer a su salida al mercado de trabajo y al adquirir mayor autonomía económica, es que las mujeres que tienen capacidad de tener un ingreso propio y la capacidad también de manejar o de decidir qué hacen con este dinero, y que al mismo tiempo son mujeres que eventualmente viven violencia o están o son vulnerables a situaciones de esta naturaleza, tienen más recursos, tienen más herramientas para resolver las situaciones de violencia. ¿Por qué? Porque no solamente es el dinero, no solamente es lo que hacen con el dinero, sino también todas las redes sociales que se construyen alrededor de cuando la mujer sale a un empleo, las amigas que genera, o los colegas, las colegas que van haciéndose, son redes sociales que en momentos determinados, en situaciones críticas, pueden hacer un cambio sustancial o pueden hacer la diferencia cuando se vive violencia. Y eso para mí es sumamente importante. O al revés, si una mujer está totalmente aislada, digamos, no tiene como muchos vínculos ni a nivel del barrio, de la comunidad, y es objeto de violencia, esos vínculos sociales que no tiene, pues no le permiten buscar auxilio, no le permiten tener información que le pueda ser útil, y eso también puede hacer la diferencia en lo que pasa con la vida de esas mujeres. Por eso es importante, no solamente, insisto,
es que salga a trabajar y consiga dinero. Todo lo que viene con eso, todo el proceso de seguridad, de confianza, de relaciones que se van dando y lo que esas relaciones que construye le permiten hacer en situaciones tan difíciles como una situación de violencia. Lourdes, entonces a ti me parece que has mencionado una cuestión que es relevante. ¿A ti te parece que el empoderamiento que otorga el trabajo a la mujer representa no solamente un ingreso per se, sino representa mucho más, él representa herramientas para enfrentar situaciones, como tú mencionas, de violencia, de condiciones que de otra manera estarían en vulnerables? Sin embargo, este tema de la conciliación entre la vida profesional y la vida familiar subsiste. Está presente, las mujeres lo padecen, hablamos de la doble jornada, y en este caso yo preguntaría a Paulina, el Instituto Jalisciense de las Mujeres, ¿qué políticas con perspectiva de género está implementando para poder hacer esta conciliación entre la vida familiar y el trabajo de las mujeres? Bien, bueno, primeramente el Instituto Jalisciense de las Mujeres es parte de una política pública que va a llevar a cabo distintas acciones en distintos ámbitos para poder tratar de disminuir la brecha. Hablando de la brecha en el acceso al empleo, bueno, hay distintas acciones que hacemos nosotros. Es todo un ciclo porque, como bien lo decía la doctora, una mujer puede vivir violencia y si vive violencia y toda la vida se ha dedicado a trabajar en el hogar, entonces todavía es mucho más difícil que salga de esta situación. Entonces, el instituto lo que hacemos es tratar de dar una asesoría al respecto, tratar de darle acompañamiento emocional, que ella tome la determinación, que por sí misma tome una decisión de querer salirse de esa situación de violencia a través de los instrumentos jurídicos, etcétera, y posterior a eso capacitarla ya para el empleo. A qué se quiere dedicar, qué quiere hacer, si quiere emprender un mismo negocio ella sola o si quiere entrar a través de la bolsa de trabajo o de empleo que también tenemos a través del Instituto Jalisciense de las Mujeres, y buscamos pues tratar de cerrar ese círculo y que aquella mujer que vivía violencia en su casa, bueno, salga de esa situación de violencia, pero además pueda tener un empleo o pueda ser beneficiaria de un crédito para ella emprender un negocio. Es parte de las acciones que nosotros empezamos a emprender. Y pues la conciliación también tiene que ver con el tema de las empresas, cómo están determinando sus políticas las empresas, tratando de cuidar toda esta parte, ¿no? De que cumplan cabalmente con lo que marca la ley y que se respeten a cabalidad los derechos de las mujeres que trabajan. Pues solo falta pues esta invitación, ¿no? A que la mujer hable, se exprese, participe y empiece a buscar cuáles son sus opciones y, por supuesto, al momento de terminar, pues repetirle el teléfono a la gente del Instituto Jalisciense de las Mujeres para que pida esta asesoría. Mientras tanto, le leo las llamadas que han llegado hoy de María Madrigal Solórzano, participa por los libros y felicita por el programa. Yo leo la de Jorge Gutiérrez. Él habla de la importancia de que las mujeres y los hombres alcancen un grado de comprensión mutuo, debe haber respeto y amor y no comparaciones. Y Alejandro Ochoa González, de la Colonia Independencia, el Instituto de la Mujer piensa atacar el problema de los huicholes que no trabajan y tienen muchas mujeres. Ese es otro tema, sí hemos trabajado muy de cerca con las comunidades, sobre todo del municipio de Mezquitic. Tenemos un centro de desarrollo para las mujeres. Ya a lo mejor en otro programa hablaremos más a fondo de las actividades. Doctora Lourdes, la vi haciendo algunas caras, gestos con esta pregunta, de forma breve. No, bueno, es que es muy difícil cómo resolver situaciones que son producto de usos y costumbres, ¿no? Es asuntos muy delicados. Sí, un tema que nos alcanza perfectamente para una hora. Federico Velasco Urrea, muchísimas gracias, nos felicita por el programa. Aquí Francisco Javier Álvarez dice, yo como varón siento que debemos respetar a la mujer. Él participa para los libros. Y dice José González, las instituciones son las que discriminan a las mujeres y el hombre es abusivo por sentirse superior, ya que él rige la mayoría de las instituciones, pero hay hombres buenos. El que en verdad es hombre no se siente superior.
Vamos a darle leída, por supuesto, a estas llamadas y yo creo que es el después, porque ya se nos acabó el tiempo y vamos a hacer la rifa, si le parece, consejera. Juntamos las llamadas y yo le voy a pedir a Paulina, son 5 las personas que se van a llevar uno de estos libros, ya sea el grupo de las revistas Folios o del Volcán a la Mar, Capital Americana de la Cultura 2014. Paulina, por favor, ayúdanos, danos 5 papeletas. Y, por supuesto, el teléfono, Paulina, del Instituto Jalisciense de las Mujeres, donde pueden solicitar cualquier orientación y cualquier ayuda. ¿Cuál es? Claro que sí, es el 3658-3170. Muy bien, y voy a mencionar quiénes pasan a recoger los libros aquí en Francisco Rojas González, 155, esquina Avenida México, Colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara, con una identificación. José González, Francisco Javier Álvarez, Gustavo Alcalá, Alejandro Ochoa González y María Madrigal Solórzano. Por favor, pasen a recogerlos aquí en un horario de oficina de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 8, por supuesto, aquí se los podemos entregar. A Lupita Díaz de Sandy, quien es nuestra intérprete de lengua de señas, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta hora. Y, por supuesto, doctora Lourdes del Carmen Angulo, muchísimas gracias. Al contrario, encantada. Paulina, Muchas gracias. qué gusto. Bueno, consejera, pues hemos terminado por hoy. Gracias, Trini, y mi agradecimiento también por su participación a las invitadas. Y nos vemos en la próxima, en una emisión de C7 Democracia. Gracias.